Una vez definido los tipos de fuerza, además de haber definido lo que es una fuerza con las leyes de Newton, es momento de concentrarnos en su naturaleza vectorial, de magnitud vectorial. Recordemos en nuestra clase, justamente cuando tratamos vectores, habíamos dicho que se componían de una parte X y una parte Y, es decir, las componentes de un vector. Entonces, lo que vamos a definir en esta ocasión serán las componentes de una fuerza. Y para ello nos vamos a ayudar con un diagrama de cuerpo libre. Diagrama. Ahora, recordemos qué eran las componentes de un vector. En este caso, vamos a traducirlo a componentes de una fuerza. Entonces, tengamos una fuerza F con una cierta dirección θ. Entonces, nosotros vamos a tener dos vectores. Uno en el eje X y uno en el eje Y. ¿Cuál es la característica de ambos vectores? Pues que si los sumamos, tenemos como resultado el vector azul. Aquí le vamos a poner fx y fy. Tenemos que f es igual a la suma de fx más fy. Pero no se olviden de que esta suma que están viendo aquí es una suma de vectores. No es una suma simplemente de números escalares. Es una suma de vectores. Por lo cual, obviamente deben de sumar lo que son las coordenadas de fx más fy. Que recordemos que las componentes, como están sobre un eje, tienen en sus coordenadas un 0. Bueno, ahora, dicho esto, vamos con los casos de la fuerza de tensión y plano inclinado, que es justamente en donde vamos a utilizar estas componentes del vector, del vector de fuerza. Entonces, vamos con fuerzas de tensión. Componentes de la tensión. Ahora, recordemos que nosotros teníamos un objeto, un cuerpo de una cierta masa. Pero para esto necesitamos el caso en el que estaba sujeto por dos cuerdas, dos cables, como si se tratase de una piñata. Ahora sabemos que al tener una masa, tiene un peso W, que es igual a la masa por la gravedad. Bien, y como resultado de las tensiones de las dos cuerdas, hay una fuerza de tensión resultante. Entonces, vamos a tener aquí también una fuerza de tensión 1 y una fuerza de tensión 2. Cada una con su dirección correspondiente. Ángulo 1, ángulo 2. Entonces, este pequeño problema que tenemos aquí, vamos a pasarlo a un diagrama de cuerpo libre. Y recuerden, en un diagrama de cuerpo libre que tenemos que poner todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y más que nada todas esas fuerzas externas. En este caso, pues tenemos, para empezar, el peso que apunta hacia abajo. El peso W. Luego tenemos esta fuerza de tensión resultante
que viene de color naranja. Y también tenemos estas pequeñas fuerzas de tensión. Tensión 1 y tensión 2. ¿Está bien? T1, T2, con sus respectivos ángulos T2, Θ2, T1, Θ1. Y este es completamente T. P donde T es igual a T1 más T2 y esto es completamente igual a menos el peso, ¿ok? Esto es como se da la suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros sumamos estos dos vectores T1 y T2 y nos da justo T, naranja. Pero T naranja es, por tercera ley de Newton, como está el objeto, hay una fuerza que está actuando sobre él, que es el peso, digamos, esta fuerza de peso, pues obviamente la fuerza de reacción va a ser la T, por lo que se pone este signo menos, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta suma? Que esta aquí es una suma vectorial. Pues muy fácil. Aquí lo que va a pasar es que vamos a tener dos componentes de T1. Entonces vamos a tratar primero a T1. Vamos a tener T1 coseno de teta, que será igual a x1, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle, sí, x1. Y T2 seno de teta igual a y2. Es decir, que las coordenadas de T1 va a ser x1 y y1. Esta es y1, no y2. Y1. Ahora, para T2, vamos a tener T2 coseno de teta. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que va a ser menos x2. Es decir, que x2 es igual a menos T2 coseno de teta. ¿Por qué? Vean esto. T2 está sobre el eje de los negativos x, por lo que su componente x está en el negativo de los x. Entonces vamos a necesitar agregarle un signo menos. Pero el eje y, la componente y de T2, va a estar sobre el eje positivo y, por lo que T2 seno de teta va a ser igual a y2, por lo que las coordenadas serán x2, y2. Ahora recordemos nuestra suma. Ahora, el objeto está en equilibrio. Supongamos que hay equilibrio. En el siguiente video vamos a hablar propiamente del equilibrio. Es decir, que no hay movimiento, no hay movimiento. Esto quiere decir que si sumamos todas las fuerzas, la fuerza resultante, le vamos a llamar F, es igual a 0. Entonces, vamos a tener dos sumas. Para empezar, vamos a tener T, justamente X, le vamos a llamar así. Y Tx va a ser exactamente la suma de x1 más x2. Pero para esto sabemos que x1 es T1 coseno de teta menos, más menos T2 coseno de teta, que esto es igual a T1 coseno de teta menos T2 coseno de teta. Pero aquí, cuando veamos equilibrio van a ver por qué razón es esto. Aquí se va a igualar exactamente a 0. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento ni de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. Por lo que horizontalmente no hay movimiento.
esto quiere decir que no hay ninguna fuerza actuando, por lo que F es igual a 0. Es decir, que aquí, por ejemplo, si sacáramos una componente X de esta T grandota, esta T naranja, pues como está sobre el eje Y, sabemos muy bien que sobre el eje X su coordenada sería exactamente igual a 0. Ahora, ¿cuál va a ser la parte Y? De Y va a ser igual a Y1 más Y2. Esto va a ser exactamente ¿a qué? Pues T1 seno de teta más T2 seno de teta. Y veamos esto. T va a tener como coordenadas igual a qué. Tenemos que la parte X va a ser igual a 0. Bueno, lo pongo así. Tx, Ty. Por lo que la parte X va a ser 0 y su parte Y va a ser T1 seno de teta más T2 seno de teta. Esas son las coordenadas de la tensión. Ahora, veamos a W. W también está sobre el eje Y, por lo que WX y WY los vamos a tener de esta forma. 0 y WY. Ahora, ¿qué tenemos? Recordemos que T es igual a menos W. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ponemos las coordenadas. T1, seno de teta, más T2, seno de teta. Va a ser exactamente igual a las coordenadas del peso. 0, W, Y. Esto que nos quiere... menos. Esto nos querrá decir exactamente que, vean, la parte Y, X coincide en ambos lados, por lo que solo nos va a interesar esto. T1 seno de teta más T2 seno de teta. Va a ser igual a menos WY. Y esto querrá decir, podemos factorizar seno de teta, ¿no? Y poner T1 más T2, factorizamos seno de teta, porque está multiplicando a T1 y a T2, más WY. Esto va a ser exactamente 0. Es porque pasamos WY sumando. Aquí está restando, pasa sumando y por lo tanto del lado derecho nos queda un 0. Entonces, las componentes de un vector van a comportarse de esta forma. Es decir, vamos a poder sumarlas, pero obviamente tratándolo todo como un vector. Aquí no vamos a poder tratar como un escalar. Y por ejemplo, aquí que tenemos la igualdad, lo que tenemos que hacer es igualar las coordenadas. Estas son coordenadas. Cada una tiene su parte X y su parte Y. Pero como están sobre el eje Y, coinciden en que la parte X es 0 y la parte Y es diferente de 0. Una vez vista la tensión, ahora vamos a ver justamente el comportamiento en el plano inclinado. Ahora, pues aquí lo que vamos a tener va a ser un triángulo rectángulo, que va a ser lo que va a servir como nuestra superficie. Vamos a tener un triángulo. Vamos a tener un triángulo que va a representar nuestro plano inclinado. Lo característico del plano inclinado es justamente esa inclinación, que le vamos a llamar ángulo teta. Ahora, nosotros vamos a tener un cuerpo con una cierta masa y nos vamos a enfocar justamente en las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos, para empezar, unas fuerzas que ya hemos visto, que es el peso. Recuerden, el peso siempre apunta hacia abajo, W. Tenemos la fuerza de tensión, la fuerza normal, que es
perpendicular a la superficie. Ahora bien, nosotros queremos, en este caso, encontrar las componentes de la fuerza del peso. ¿Y por qué digo que aquí hay componentes implicadas? Bien, veamos esto. Pasemos estas fuerzas a un diagrama de cuerpo libre. Pasémosla. Entonces tenemos la fuerza normal que está actuando de esta forma y tenemos al peso actuando de esta forma. Bien. ¿Qué pasa con esto? Tenemos W y tenemos a la fuerza normal. Esta vez. Ahora, nosotros queremos encontrar, por ejemplo, cuánto vale esa fuerza normal, conociendo la masa, obviamente, del objeto. Pues bien, de esta forma, digamos verticalmente a la superficie, es decir, en la dirección de la normal, hacia abajo, en sentido opuesto a la normal, vamos a tener una fuerza que la mantiene en equilibrio, de igual magnitud, pero obviamente, como lo acabo de decir, de sentido opuesto. Y de forma perpendicular, también vamos a tener una fuerza que va a estar paralelamente al plano inclinado. Véanla de esta forma. Aquí nosotros vamos a tener esa fuerza que les digo y paralelamente al plano inclinado. Pero aquí la estamos poniendo en el diagrama de cuerpo libre. Justo a esta fuerza que está verticalmente, es decir, sobre la misma dirección, pero sentido opuesto a la normal, le vamos a poner WY, es decir, una componente Y del peso. Y a esto, que es horizontal al plano inclinado, le vamos a poner WX. ¿Por qué? Pues bien, rotemos o pongámoslo más bien de esta forma ahora nuestro plano inclinado. Supongamos que rotamos este plano inclinado de tal forma que ahora todo esto es horizontal. ¿A qué me refiero? Supongamos esto. Y ahora lo que nosotros, para facilitar los cálculos, hacemos es poner justamente esto. Déjeme lo paso para la izquierda. Esto lo voy a pasar por acá y esto por acá. Supongamos que ahora, para facilitar los cálculos, ahora para que me entiendan por qué es una WY y una WX, para facilitar los cálculos lo que vamos a hacer es poner el plano inclinado de forma horizontal, la parte donde se encuentra el objeto, el cuerpo, es decir, de esta forma. Obviamente, digamos conservando esas fuerzas físicas, es decir, ahora vamos a tener la fuerza normal justamente apuntando igualmente vertical a la superficie, va a ser la fuerza normal, y vamos a tener esta pequeña fuerza que le llamamos WY, que es justamente la que está aquí. Horizontalmente al plano inclinado vamos a tener WX, que es justamente esta que tenemos aquí, y la suma de ambos nos va a dar justamente el peso. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente debido a la naturaleza de que está atraído por la gravedad y tiene un cierto peso el objeto, pues se va a comportar de alguna forma en el plano inclinado. Es decir, la fuerza que lo atrae hacia abajo es la componente X del peso. Y la componente que mantiene en equilibrio junto con la normal, de forma perpendicular a la superficie, es justamente la componente Y del peso. Entonces, tracemos de nuevo nuestro diagrama de cuerpo libre con las fuerzas y ahora la vamos a tener de esta forma. La normal va a estar justamente sobre el eje Y
peso ahora va a estar de esta forma. Y sus componentes y su componente x. Vamos a denotarlas como w, wy, wx. Ahora, aquí es donde justamente viene lo interesante del plano inclinado, porque es encontrar cuánto vale wx y wy. Para nosotros sería, digamos, de alguna forma fácil. ¿Por qué? Porque conocemos el peso, es lo que siempre vamos a conocer. La principal fuerza que siempre vamos a conocer al estudiar un objeto, por saber su masa. Entonces, sabemos que para conocer el peso necesitamos conocer las componentes del peso, necesitamos conocer justamente su dirección. En este caso va a tener una dirección. Le vamos a poner beta, que es un ángulo beta. Ajá. Pero para eso nosotros necesitamos encontrar justo cuánto vale beta. Y es aquí donde tenemos que usar trigonometría. Entonces, regresemos a nuestro plano inclinado. Nosotros teníamos que la inclinación era un ángulo teta. Por trigonometría sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo da igual a 180. Y un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90. Por lo que aquí, ahora veamos. Si a este peso nosotros le pusiéramos una línea punteada que llegue hasta el punto del, digamos, el suelo del plano inclinado, veamos que tenemos un triángulo rectángulo que está compuesto del suelo del plano inclinado, de la superficie del plano inclinado que tiene una inclinación θ, y justamente aquí hay un ángulo que le vamos a poner ángulo beta, que es justamente este ángulo de aquí, beta, que es justo este ángulo de acá. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este va a ser beta. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar beta? Pues beta va a ser nada más y nada menos que 180 menos 90 grados más θ. ¿Esta de dónde viene? Pues como les acabo de comentar, 90. Los ángulos internos, si ustedes lo suman, da 180. Obviamente de aquí despejan 90 y θ y les queda esto, lo que es aquí arriba. Entonces conocemos ahora beta. Pero aún se puede simplificar todavía más. ¿Cómo podemos simplificar justamente eso más? Pues ahora fijémonos en esto. Beta más este ángulo alfa, ¿cuánto da? Como es un ángulo recto, tenemos que beta más alfa es igual a 90 grados. Por lo que, ¿qué vamos a tener aquí? Justamente que beta va a ser igual en esto de acá, lo despejamos a 90 menos alfa. 90 menos alfa. ¿Y qué tenemos aquí? Ya tenemos dos igualdades para beta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Supongamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Pues lo que vamos a hacer de esta forma es igualar ambas ecuaciones 1 y 2. ¿Y cómo las igualamos? Pues bien, pongamos que 180 menos 90 más θ es igual a 90 menos alfa. Entonces, aplicamos aquí lo que es nuestra multiplicación de signos, menos por más, queda menos 90 menos θ. Esto es igual a 90 menos alfa. 180 menos 90 me queda exactamente 90
menos teta igual a 90 menos alfa. Entonces, estos 90 se van y nos queda que teta es igual a alfa. Entonces, ¿qué nos queda justo aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre? Pues nada más y nada menos que, borremos esto, el ángulo teta, que es la inclinación del plano inclinado, lo vamos a encontrar justamente aquí. Justamente va a ser este ángulo, al que le hayamos llamado alfa justamente aquí arriba. Pero esto lo encontramos usando trigonometría. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahora ya podemos encontrar las componentes del peso en un plano inclinado. ¿Y cuáles van a ser? Pues simple. WY va a ser exactamente igual al peso por el coseno de teta, es decir, el de inclinación del plano inclinado. Y WX va a ser igual a W por el seno del ángulo de inclinación del plano inclinado. Y de esta forma vamos a nosotros a poder encontrar las componentes del peso. Esas componentes que de esta forma vamos a tener que la fuerza normal, por estar en equilibrio, va a ser exactamente igual a menos WY, que esto es igual a menos el peso por el coseno de la inclinación del ángulo. Y WX va a ser justamente la fuerza causante de que el objeto se resbale por el plano inclinado hacia abajo. Es decir, que sea atraído por la gravedad. Bien, este tema terminamos con las componentes de la fuerza.